Muy buenos días a todos, con la presencia de 130 personas, siendo las 8:02 de la mañana del 12 de marzo. Vamos a dar inicio a esta sesión, por medio de la cual el Ministerio de Salud y Protección Social y todas las áreas responsables de transferir recursos para la ejecución de diferentes fines en entidades territoriales y en empresas sociales del Estado y beneficiarios, se permiten dar un ejercicio de capacitación sobre el reporte de los soportes de ejecución de esas transferencias mediante la plataforma PISIS de CISPRO en cumplimiento de la normatividad vigente. Me permito compartir pantalla para que le demos inicio al ejercicio. La idea de este ejercicio es que sea un ejercicio con un componente práctico en alguna medida para que sea útil al ejercicio que ustedes diariamente realizan en su quehacer frente a la ejecución de los mismos. En este sentido, esta sesión tiene por objetivo explicar cómo está enmarcado normativamente el ejercicio de reporte de los soportes, tanto para la Dirección de Prestación de Servicios como la Dirección de Epidemiología y Demografía, la Dirección de Promoción y Prevención, la Oficina de Promoción Social y la Oficina de Emergencias y Desastres. Como ustedes saben, la resolución 2361 de 2016 nos da un marco de manera estandarizado para cualquier tipo de transferencia que emite este ministerio y la plataforma mediante la cual establece que se realizará el reporte, pues es la plataforma PISIS de CISPRO y que es un reporte también que es en doble vía. Cuando digo en doble vía, me refiero a que la entidad receptora o la entidad beneficiaria de ese recurso de transferencias nacionales cuenta con dos mecanismos de reporte, uno de lo que son los soportes documentales y otro de archivo plano o de datos. Esto se realiza de manera periódica a PISIS y el ministerio en respuesta tiene también un mecanismo de respuesta o de retroalimentación a esos reportes que realiza la entidad receptora. Esto lo configura en un mecanismo de doble vía que queda alojado o los datos y los soportes quedan alojados en un único repositorio que es CISPRO directamente, nuestra gran bodega de datos, y allí, a partir de esa información, se nutren los informes que emitimos nosotros como ministerio, que pueden presentar los receptores de los recursos también a las diferentes entidades de control y a quienes lo requieran. Y asimismo, brinda la posibilidad de que el monitoreo de esos soportes pueda ser realizado por cualquiera de los actores cuya competencia esté otorgada por la ley de manera directa, sin el riesgo de que de pronto vaya a haber una información diferente a la que ve otro actor dentro del mismo ejercicio. El Ministerio de Salud y Protección Social ha emitido una serie de resoluciones en los últimos años que, digamos, le dan forma a este ejercicio, tanto desde el momento de la entrega del recurso y la forma de reportar los soportes, como en los procesos que vienen posterior en el seguimiento y, por supuesto, en el cierre. Recuerden siempre que las transferencias nacionales son transferencias condicionadas. ¿Eso qué quiere decir? Que cada una de las áreas que ya mencioné, cada vez que emite una resolución, esa resolución de asignación de recursos va acompañada de un documento que establece unas condiciones para la ejecución. En ese sentido, es importante que cada vez que ustedes reciben una transferencia. Permítanme un segundo que me manifiestan que no están viendo la presentación, ya la voy a verificar acá. Perdónenme un segundo. Listo. En ese sentido, cada vez que ustedes reciben una transferencia, lo primero que deben realizar es una lectura minuciosa del documento de lineamientos, toda vez que a eso es que se están comprometiendo a ejecutar, o esas son las condiciones bajo las cuales se debe ejecutar esa asignación que están recibiendo. Y sobre esas condiciones es que cada área técnica de este ministerio realiza el seguimiento, ¿de acuerdo? Entonces, con ese
inicio, adicional a la normatividad que emite el ministerio, pues también hay otras normatividades relacionadas desde la Contaduría Pública y desde el Ministerio de Hacienda y Crédito Público que blindan todo el ejercicio. Ahora bien, de manera transversal, la resolución 2361 en sus artículos cuarto y quinto nos hablan del reporte de información. El artículo cuarto hace referencia a la información o a los datos que soportan esta ejecución y el artículo quinto nos hace referencia a los soportes documentales y nos da como los ítems que deben ser cumplidos por parte de los receptores de recurso en razón a la ejecución de los mismos. Entonces, esta resolución 2361 claramente nos indica que cualquier tipo de resolución que emita este ministerio y que reciba una entidad debe ser incorporada al presupuesto y eso debe ser, ese soporte debe ser remitido al Ministerio de Salud y Protección Social. Ese es el primero de los 12 ítems. El segundo habla de los lineamientos técnicos que les estaba mencionando, donde el ministerio entrega las condiciones sobre las cuales se va a ejecutar ese recurso. El receptor debe cargarlos en ese ítem 2. El 3 nos habla de cualquier contrato o acto administrativo que se formalice con los recursos transferidos mediante la resolución en mención. Recuerden, por favor, que la unidad de seguimiento en este ejercicio es cada resolución. Aunque yo reciba múltiples resoluciones para un mismo fin, ejemplo, no sé, dotación de hospital, le dieron una resolución iniciando año y otra finalizando año, aunque el fin sea el mismo, cada resolución debe ser reportada de manera independiente, se convierte en una unidad de seguimiento. Entonces, yo a cada resolución le debo remitir los contratos o actos administrativos que se derivan de esa asignación de recursos. En el punto 4 nos piden las pólizas. Por supuesto, entendemos que no todos los contratos o actos administrativos del punto 3 necesariamente tienen una póliza, pero la idea es que los que lo tienen deben ser cargados en este ítem y la recomendación general que se hace es que si un acto o una entidad no tiene ninguna póliza en determinada ejecución, pues que suba un oficio muy sencillo explicando los motivos por los cuales no tienen póliza y con eso cubren el punto 4 para evitar que el punto quede vacío y no se sepa o no se tenga la certeza de si fue que no las cargó o era que no las tenía. Entonces, digamos que eso blinda un poco el ejercicio en razón de tener la certeza de la actividad respecto a este punto. Los puntos 5, 6 y 7 hablan del seguimiento que los supervisores o interventores de esos contratos o actos administrativos del punto 3 realizan en el tiempo a los contratistas o a las contrapartes de esos actos administrativos para garantizar su cumplimiento y su adecuada ejecución en el tiempo. Los puntos 8 y 9. Bueno, el punto 5 habla mucho de los recursos en términos económicos, el punto 6 habla de las actividades técnicas propiamente dicha y el punto 7 habla ya de ese momento final donde se hace un balance entre lo técnico y lo financiero y se establece si un contrato terminó a tiempo y se ejecutó totalmente o si por el contrario una terminación anticipada o cualquier novedad que se haya podido presentar durante la ejecución de cada uno de esos actos administrativos y contratos. Los puntos 8 y 9 tratan sobre el reintegro de los recursos no ejecutados. Estos recursos, pues son esos recursos que fueron asignados mediante la resolución, pero que cumplido el tiempo otorgado por la resolución, no lograron ser ejecutados o comprometidos dentro del tiempo establecido. Al ser una transferencia nacional, pues ese recurso que no se logró comprometer o ejecutar dentro de esa vigencia o ese tiempo de operación de ejecución de la resolución, debe ser devuelto al Tesoro Nacional. ¿Por qué? Pues porque son recursos de orden nacional. Eso no se realiza directamente al Ministerio de Salud, se realiza directamente al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, insisto, al Tesoro Nacional cuando los recursos son del Ministerio de Salud, porque hay resoluciones que debemos tener en cuenta, tienen otra origen del recurso, por ejemplo, la ADRES, en ese caso, pues los reintegros se realizan a la ADRES. Los puntos 10 y 11 tratan de los rendimientos financieros.
aquí reitero, estos son recursos nacionales. Por ende, mientras estos recursos permanezcan en la cuenta del receptor, los rendimientos que generan pertenecen a la nación. Por ese motivo, deben ser reintegrados al Tesoro Nacional o a la ADRE según corresponda, y estos deben ser reintegrados de manera mensual de acuerdo a la normatividad vigente. Aquí pues se cargan los soportes de que efectivamente este reintegro se realizó. Y el punto 12, que se denomina comunicaciones dirigidas a este ministerio, es el punto donde las áreas, las diferentes áreas en el lineamiento, les especifican qué requieren que sea cargado en el punto 12. Muchas áreas tienen un formato preestablecido de informe para cargar en el ítem 12, de lo técnico, de lo financiero, de la generalidad del proyecto, de resultados en términos de indicadores de salud. Bueno, hay diferentes, dependiendo del área, diferentes requerimientos de reporte mediante el punto 12, pero es importante que se tenga en cuenta que cada área en el marco del lineamiento les establece a ustedes qué espera ver en cada uno de esos ítems de acuerdo a la particularidad que tiene cada asignación. Puede ser que para un área en específico sea necesario el punto 12, puede ser que para otro no. O sea, todo eso lo deben establecer en el lineamiento de ejecución. Lo importante aquí es que el receptor de recurso revise muy bien ese lineamiento y realice los reportes en respuesta a ese lineamiento o a esa condición con el que le otorgaron el recurso. En este ejercicio, entonces, les mencionaba en la diapositiva anterior que existen como 3 anexos técnicos, 2 que pertenecen o pueden ser usados por el receptor del recurso, eso ya depende de cada área técnica en su lineamiento, cómo los organicen, y un tercero que es, digamos, uno que usa el Ministerio de Salud y Protección Social para conservar una trazabilidad sobre eso que ustedes reportan y acá se revisa para poder llegar a un cierre satisfactorio o no al final del ejercicio. Sobre la periodicidad, la resolución 2361 nos dice que es trimestral, no obstante, digamos, en el ejercicio de los últimos años, recordemos que la 2361 es una resolución del 2016, y que pues ya estamos 10 años posterior a ella, por lo tanto, en las últimas vigencias ha emergido una dinámica diferente en algunos tipos de resolución. Por ejemplo, se han emitido desde este ministerio para algunos temas resoluciones que tienen un tiempo de ejecución de 3 meses, de 6 meses. Entonces, cuando los tiempos son inferiores a la anualidad, un seguimiento trimestral puede resultar, digamos, corto para efecto del seguimiento, porque básicamente si es a 3 meses, pues vamos a hacer el primer reporte de seguimiento ya para el cierre. Entonces, en esa dinámica, cada resolución, su lineamiento debe establecer cuál es el periodo que necesita para que el receptor del recurso haga el reporte. En ese ejercicio, el PISIS, digamos, la plataforma como tal, se abre todos los meses, pero de acuerdo a la resolución que ustedes estén reportando, pues ustedes harán el reporte por decir algo. Si es una resolución de endemoepidémicas de ETB, ellos sí trabajan la anualidad completa y su seguimiento es trimestral, lo cual implica que los tiempos mantienen los de la 2361, van a reportar enero, febrero, marzo al inicio de abril, abril, mayo, junio al inicio de julio. Pero si nos vamos a otro tipo de resoluciones más cortas que requieren, digamos, un seguimiento mensual, pues la plataforma igual está abierta cada mes para que el mes de enero lo pueda reportar en febrero, febrero en marzo y así sucesivamente. ¿Qué es importante tener en cuenta en el momento del reporte y la periodicidad? La fecha de corte. Siempre la fecha de corte debe responder al último día del mes informado o del periodo inmediatamente anterior de apertura de la plataforma. Hoy estamos, por ejemplo, a 12 de marzo. ¿Qué implica eso? Que si yo fuese a cargar hoy un archivo a PISAS en el marco de las transferencias nacionales, la fecha que debo utilizar es el último día del mes inmediatamente anterior, para este caso el 28 de febrero. Entonces, eso es importante a la hora de hacer el reporte. Y lo segundo importante a la hora de hacer el reporte es que la plataforma está abierta 24/7, 24 horas, 7 días a la semana, generalmente entre el día 6 y el último día del mes. No necesitamos esperar a que sea
31 de marzo, 5 de la tarde, para empezar a cargar corriendo cuando todo el mundo está cargando, sino que tenemos la posibilidad de hacerlo desde mucho más temprano en el mes, evitar que se congestione la plataforma, que tengan tiempos un poco más prolongados de espera para el procesamiento del archivo. Y, y digo que generalmente se abre el día 6 porque en la realidad lo estamos abriendo más o menos el 2 o el 3 del mes. O sea, básicamente está abierto todo el siguiente mes al reporte para que ustedes tengan la facilidad y el tiempo para hacer el reporte correspondiente. Tenemos en este momento 419 personas conectadas. Igual esta grabación va a ser dispuesta para consulta pública posteriormente para quienes ingresaron de pronto un poco más tarde. En el marco de la periodicidad es importante también tener en cuenta que no todos los periodos se reporta exactamente lo mismo. Cada periodo, la idea es que ustedes vayan reportando lo que se va generando durante ese periodo. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo recibí, por ejemplo, una resolución hoy 12 de marzo, ¿cierto? Y el giro lo recibo, digamos, por allá el 20 de marzo. El primer periodo que vendría a ser iniciando abril, el primer corte, o sea, sería este mes de marzo y lo voy a reportar en abril. Yo no espero que me lleguen los 12 soportes como ministerio aquí en el primer periodo. ¿Por qué? Porque obviamente apenas alcanzarán a hacer la incorporación y cargar el lineamiento y de pronto, no sé, subir la planeación, porque obviamente si ustedes tienen una asignación, quiere decir que previo a esa asignación hubo una fase de planeación donde ustedes ya tienen algún cronograma, alguna cosa allí establecida y eso ya lo pueden ir cargando en el punto 12. Pero no voy a esperar que a primera semana de abril ya se tenga que tener todos los contratos y demás, porque obviamente hay unos tiempos y unas dinámicas allí al interior que impiden que todo se haga al tiempo. Cada periodo van cargando lo que le corresponde a este periodo. Así hasta que lleguen al último periodo de reporte, que aquí se representa como periodo N, donde lo ideal si es que a ese corte ya ustedes tengan por lo menos un documento cargado en cada uno de los ítems. Menciono nuevamente el ejemplo de las pólizas. Si yo tengo los otros 11 documentos, pero no tengo nada en pólizas, pues lo que hago es subir ese oficiecito explicativo y con eso completo los 12 ítems y cierro lugar a cualquier duda que pueda emerger en el ejercicio. Para todo este ejercicio hay una figura que necesitamos manejar muy claramente que se llama identificador de recurso o ID de recurso. Ese identificador de recurso es un serial que cada área técnica de este ministerio crea para cada receptor en una resolución que genera. ¿Eso qué quiere decir? Que si yo soy un hospital, una ESI, y recibo una resolución de emergencias y desastres, y a la par recibo una de promoción y prevención, y a la par recibo una de prestación de servicios, en ese ejercicio, cada una de esas tres áreas me va a generar una ID de recurso que identifica de manera única que yo, hospital, recibí un recurso de cada una de ellas. ¿Eso qué implica? Que yo, hospital, tengo que tener supremamente claro cuál es el ID de recurso que le responde a cada resolución, porque si no, voy a resultar reportando información de PIP a emergencias, de emergencias a prestación de servicios. Y ese no es el deber ser, porque aquí en el ministerio hay unos equipos por cada una de las áreas que tienen la obligación de hacer el seguimiento a esos soportes. Si el reporte que yo hago queda cruzado en términos de identificador, pues, ¿qué le va a responder cada una de las áreas que usted no está reportando lo que se espera de la resolución que le dieron? Yo emergencias voy a esperar que me suba, no sé, la factura de la ambulancia o el certificado de habilitación del transporte asistencial o algo así, y lo que voy a recibir son contratos de personal. O sea, ¿qué voy a responder como ministerio? Que los soportes no obedecen al objeto o a la condición de la transferencia, por ende entramos como en estos tipos de informe que requieren aclaración y que pueden conllevar a un cobro coactivo. La idea es evitar esa situación y que cada vez que ustedes reporten información, pues lo hagan de manera acertada. Esa manera acertada aquí tiene una connotación importante en este momento, porque hace más o menos un mes, la Oficina de Tecnología, Información y Comunicación, la OTIC, de este ministerio implementó un control adicional en PISIS.
Y ese control valida que el NID de la entidad que está haciendo el reporte de información tenga un ID asociado, porque también se nos estaba presentando la situación de que nos equivocábamos de ID y cargábamos nuestra información de Mónica como hospital a la de María hospital, otro hospital. Entonces, para evitar ese cruce de información, se implementó esa relación al momento del cargue, donde mi NID debe corresponder con uno de los IDs que están en las tablas de referencia, donde se configura PISIS. ¿Eso qué implica? Que hemos encontrado situaciones donde efectivamente el hospital está haciendo un cargue y PISIS le devuelve un error donde le dice, o una advertencia más bien, donde le dice, usted está reportando información a un ID que no le corresponde. Hemos encontrado en algunos casos que efectivamente ese error del receptor se había equivocado en el ID y hemos detectado otros casos donde, digamos, la diferencia estaba desde la configuración de PISIS porque por algún afán o alguna circunstancia quedó asignado mal el ID a ese NID y nos ha generado que vamos haciendo las correcciones en las medidas que los vamos encontrando. Eso nace mucho desde ustedes. Hoy, por ejemplo, van a quedar cargadas varias de áreas de promoción y prevención que se han encontrado para que ustedes puedan continuar con el reporte. Pero digamos que esa situación emerge raíz de una implementación de una mejora que era necesaria para empezar a mitigar un poco los errores que se han ido detectando. Hace parte de las lecciones aprendidas de este ejercicio. Ese ID de recurso lo consultamos, perdónenme que no les mencioné, en webcispro.gov.co, donde es como nuestra central de trabajo para todo este tema de reportes de soportes de ejecución de las transferencias nacionales. Esa página web tiene la posibilidad de entrar y mediante el menú que aparece en transferencias nacionales que dice consulta ID de recurso, cualquier entidad puede ingresar y le sale esta pantalla que ustedes están viendo acá, donde tienen la posibilidad de buscar, por ejemplo, en este caso usé un número de resolución 888, le di buscar y aquí me salen abajo la relación de IDs. Fíjense que es una misma resolución 888-2024 y hay un ID por cada receptor del recurso. Entonces, es importante que nosotros ubiquemos nuestro NIT y ubiquemos el ID que corresponde, que es la segunda columna que aparece en esa tabla. Igual vamos a hacer el ejercicio aquí en la práctica para que ustedes puedan de pronto asimilarlo mejor. Les insisto, no es www.cispro, es web.cispro.gov.co. Esta página siempre les va a exigir un logueo, es decir, un usuario y una contraseña, porque ustedes están accediendo a información privilegiada, por lo tanto, el hospital o la alcaldía o la Secretaría de Salud Departamental, bueno, quien corresponda y sea el actor que está intentando ingresar, debe haberlo reconocido a usted como usuario institucional. Para tener un usuario institucional, esa misma institución, ninguna otra, tiene que ser la misma institución. Aquí mediante, permítanme un segundo que se me movió. Permítanme un segundo, por favor. Esa misma institución, mediante el anexo técnico SEC 500 UCIN, es que me lo subieron por acá, disculpen ustedes. Mediante los anexos técnicos que maneja PISIS, hay un anexo técnico que deben tener ustedes, que es el SEC 500 UCIN, donde cada entidad, llámese hospital, departamento, municipio, desde otro usuario institucional autoriza a X o Y persona para que pueda acceder e interactuar con la plataforma de manera institucional, no como persona natural. Es importante que cada persona que vaya a tener usuario en CISPRO por cada una de las entidades receptoras o que monitorean el proceso, cada persona como persona natural tenga un registro en miseguridad.social.gov.co. Es como un prerequisito que se tiene en el ministerio. Miseguridad.social.gov.co es un portal que está pensado en el ciudadano, entonces es una plataforma supremamente sencilla de usar, pero que es prerequisito para cada persona que inicia el ejercicio de reporte de información. Aquí les estoy cargando la página de miseguridad.social.gov.co
Y aquí en la parte inferior está todo el instructivo de cómo registrarme. Les pide unos datos básicos. Los datos básicos son realmente básicos, son nombres, fecha de nacimiento, cédula, son muy pocos datos. Luego les hace unas preguntas de seguridad que son como relacionadas con el Sistema General de Seguridad Social en Salud. Les va a preguntar cosas del tipo, ¿usted alguna vez estuvo afiliado a Colpensiones? Pues eso es algo que es personal, entonces por eso no se le puede como ayudar a otra persona tercera a hacerla, sino que lo debe hacer cada ciudadano. Son más o menos 5 o 6 preguntas. Les pido una información de contacto. Esta información es correo y teléfono. Aquí la recomendación es que sean datos personales, porque como les insisto, este es un portal ciudadano. Y por último, les manda un correo donde ustedes deben confirmar, dándole clic a un link que les llega, que efectivamente ese correo sí existe. Esa es la forma como se crea un usuario de mi seguridad social. Si llegan a tener alguna dificultad, pues el mismo sitio les ofrece el centro de ayuda que les permite acceder a material didáctico acá propio o conectarse con personal en el ministerio que les da soporte sobre el tema. Ahora bien, regreso entonces a mi seguridad social explicando que cada entidad crea sus propios usuarios. No solamente los crea, los puede eliminar, los puede actualizar, porque algunas instituciones se quedan con usuarios viejos de personas que ya no están en la entidad, que ya se pensionaron, que ya renunciaron, bueno, cualquier situación, y no actualizan esa información. Y hay que tener en cuenta que tenemos todo el tema de ley de habeas data y que todo esto debe ser controlado por cada institución idealmente mediante la Oficina de Sistemas de Información, pero pues eso ya depende de la organización de cada entidad. Aquí, en esta parte de transferencias nacionales, es donde les manifestaba que está la aplicación de consulta al ID de recursos, está aquí en la parte, perdón, aquí abajito, un segundo. Y sale el buscador que les estaba mostrando allí en la diapositiva yo mostré que había buscado la resolución 888. Fíjense que cuando busqué la resolución 888, por allá hay una de otro año que es de inimputables. Pero luego del 2022 intentamos ya organizar un poco mejor, esta debe ser antigua, y les presenta la resolución y el año. Y les ofrece un poco la posibilidad, voy a ponerlo con más poquitos para poderles mostrar más fácil, les ofrece la posibilidad de por cada resolución, cada entidad, identificar su serial para el reporte de información, pero nos da una información adicional si lo corremos hacia la derecha. Por ejemplo, aquí nos dice, esta resolución, el seguimiento lo hace la Subdirección de Enfermedades Transmisibles, el Grupo ETB, de la Dirección de Promoción y Prevención, y este es el monto que se le asignó mediante esa resolución. Este monto se utiliza por allá más adelante para hacer validaciones de datos, pero es importante que ustedes reconozcan dónde pueden consultar este dato y no que tengan que esperar una comunicación escrita del Ministerio para el ID. No, esto ya se comunica mediante esa herramienta de fácil consulta. Voy a pasar nuevamente a la presentación. De todas formas, yo les dejo ahí como el paso a paso de cómo se busca y que pueden ver allí en ese ejercicio. Ahora vamos a hablar un poquito de lo que es el reporte de los soportes documentales o sea, los PDFs de la ejecución de los recursos. Entonces, lo primero que deben tener en cuenta es que como la 2361 establece 12 ítems, pues hay 12 formas de nombrar un archivo PDF. Se ve extremadamente largo el nombre, no obstante, una vez se construye el primer nombre, los demás son exactamente iguales y lo único que varía es el tipo de documento, que son aquí como los últimos caracteres del nombre antes de la extensión. Cada numerito del D01 corresponde al documento 1 del artículo 5, el D02 pues obviamente al 2 y así hasta el 12. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo estoy reportando un documento tipo 4, inmediatamente sé que son pólizas. ¿Por qué? Porque eso es el documento que aquí teníamos como tipo 4. Entonces ahora hay una coherencia entre ese número y el reporte. ¿Qué más se debe tener en cuenta en este ejercicio? Que en este momento el peso máximo por archivo es de 500 megas. 500 megas es un volumen importante de información.
No obstante, en los archivos PDF hay que tener varias consideraciones. Si yo subo algún tipo de cuadro en Excel y lo paso a PDF, eso tiene un peso diferente a si el archivo de origen del PDF es un Word con solo texto. O si el Word tiene muchas fotos y lo paso a PDF, tiene un peso diferente y todo eso hay que tenerlo en consideración. ¿Qué es importante de verdad que ustedes tengan muy en cuenta? Uno, no subir información que no les están pidiendo. Muchas veces en el afán de tratar de soportar mejor los recursos, mandamos 5.000 hojas que humanamente es difícil que una persona aquí los procese cada mes adicional a los demás documentos. No, hay que ser estratégicos, revisar muy bien el lineamiento que cada resolución les da y cargar en consecuencia a eso que el ministerio de verdad necesita ver para poder avalar o poder hacer un seguimiento efectivo a los recursos que les entregó. Entonces, tratemos allí de ser coherentes con lo que nos piden en el lineamiento de las condiciones que nos dieron y evitar cargar información que de verdad no le aporta mucho al proceso, aunque sea útil a la toma ya de decisión en el nivel local, tal vez para el proceso de cierre de la transferencia necesitan cosas un poco más estratégicas. Pero digamos que eso ya lo coordinan con cada grupo en su particularidad. Y otra cosa es importante, bueno, hay una recomendación que es que se guarde en PDF-A, que eso es como un estándar al momento de guardar los documentos que permiten que a futuro cualquier lector de PDF pues lo abra, ¿cierto? Acuérdense que hoy lo estamos ejecutando, pero la auditoría al ser recursos públicos puede durar muchos años en el tiempo, entonces lo ideal es que en el momento en que lo necesite abrir cualquier ente de control o cualquier peticionario, pues pueda hacerlo sin problema. Y lo último es el tema del escáner original, del original. Estamos subiendo cosas de copia, de la copia, de la copia, de la copia, donde realmente es muy difícil leer porque la calidad no lo permite. Se ve demasiado pixelado los documentos que subimos. Y aquí hay una frase que normalmente les digo, que es entre más difícil de leer es el soporte, más claro es el hallazgo, porque da lugar a dudas. Aquí lo ideal es que sean documentos legibles para que eviten dificultades posteriores. Con respecto al nombre del archivo, el nombre del archivo, como les dije, en apariencia es extenso, pero cuando uno lo lleva a la práctica no lo es tanto. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, los primeros 10 caracteres siempre son iguales. Es el nombre de la fuente. Entonces, siempre van a iniciar con 0124 SREC, porque son los PDF. Y el bloque que sigue desde el carácter 11 hasta el 18 corresponde a la fecha de corte. Formato, año en 4 dígitos, mes en 2 y día en 2. ¿Qué quiere decir eso? Pues que ese va a cambiar cada mes de acuerdo a lo que vimos hace un momento en el ejercicio de el reporte de los periodos. Los caracteres que siguen, que van del 19 al 32, básicamente lo que hacen es identificar quién está mandando el archivo. Entonces, ¿aquí qué dato va? Pues el del receptor del recurso. Si es un NID, porque aquí tenemos en este auditorio en este momento con 563 personas, tenemos del tipo S, entonces ellos van a reportar con el NID. ¿Qué van a colocar? En el XX colocamos NI, que indica que es un NID, llenamos 3 ceros para completar los 12 campos que tiene y en los 9 restantes colocamos el número del NIT. Siempre sin guiones, siempre sin puntos, siempre sin dígito de verificación, solo los 9 dígitos del NIT. CISPRO funciona con esos 9, entonces eso mismo es lo que vamos a colocar acá. Si yo soy una entidad territorial, voy a hacer lo propio, pero ya no con el NIT, sino con el código Divipola. Recordemos que departamentos solo tienen 2 dígitos en el Divipola, y distritos y municipios tienen 5. Entonces vamos a colocar en la XX, pues el tipo de entidad territorial que soy. DE si soy departamento, DI si soy distrito y MU si soy municipio. Lleno con ceros todos estos espacios y dejo únicamente los que necesito. 2 si soy departamento o 5 si soy distrito o municipio. ¿Qué viene en la última parte? Viene el ID del recurso. Entonces estoy diciendo, yo, entidad territorial tal o hospital tal, estoy mandando información para tal ID de recurso. Ese ID es el que ya vimos donde se consulta ya en WebSISPRO y que es único para cada resolución. Hay un tip especial que ustedes sí pueden tener en cuenta y es que
En todos los IDs todos inician con ID. Viene un número que identifica el área del ministerio. Pero luego de ese primer número viene el número de la resolución. Por ejemplo, este me está diciendo que es la 2788 y luego viene el año en 2 dígitos. Este claramente es la 2788 del 2022. Ese tip, si ustedes lo tienen en cuenta, evitan equivocarse para mandar información a una resolución que no es la que están pretendiendo reportar. Luego de que colocan el ID, pues viene el número del documento. Ya dijimos que va desde 01 hasta 12 en razón del artículo 5 de la 2361. Y por último viene la extensión .pdf, pues porque es un soporte documental. Listo. De esa manera construimos el nombre del archivo. Ahorita hacemos un ejercicio, digamos, en la práctica para que lo tengamos allí claramente. De hecho, voy a parar en este momento y lo vamos a hacer. Entonces, aquí en este ejercicio vamos a simular que este ministerio emitió la resolución 1234 de 2026 y ya se las mandó y ustedes la tienen allá en su poder con el respectivo documento de lineamiento, ¿cierto? Eso es lo que ustedes deben recibir cada vez que este ministerio emite una resolución. Y resulta que se la emitió hoy para el ejemplo que habíamos puesto hace ratico, 12 de marzo. Y supongamos que ya el 20 de marzo les llegó el giro de esa asignación. Entonces, en el mes de abril, ustedes ya van a poder hacer su primer reporte de información porque todo esto lo recibieron en marzo, como el giro fue el 20, supongamos que ustedes son supremamente organizados y el 27 ya tenían la incorporación porque ya sabían que les iba a llegar ese recurso y ya habían como hecho el alistamiento previo en aras de ser oportunos en la ejecución, que es otro tema importante a la hora de medir el seguimiento. Y ya para el 6 de abril que abrieron la plataforma de Piscis ya tienen la incorporación, por ejemplo. Entonces, en ese periodo uno, ustedes pueden reportar la incorporación. Voy a abrirlo aquí un poco. Ah, no, pero no me lo deja abrir más. Bueno, la incorporación, que es el punto 1, el lineamiento, porque ya lo tienen con la resolución, y pueden, por ejemplo, cargar el informe de planeación, porque ya tengo mis cronogramas y eso es lo que voy a reportar. Entonces, ¿qué empiezo a hacer yo? Al primer documento empiezo a construirle el nombre. Entonces, todos se van a llamar 0124 SREC. Ahí ya tengo la primera parte del nombre del archivo que hablamos por allá en la diapositiva. El segundo dato dije que era la fecha de corte. Como lo estoy reportando hoy 12, el último día del mes inmediatamente anterior, pues fue 28 de febrero. Entonces, ¿qué sigue en el nombre? 2026 02 28. Último día del mes inmediatamente anterior. ¿Qué sigue en el nombre? Vamos a suponer que yo soy un hospital. Entonces, como soy un hospital, ya dije que vamos a identificar con el NIT y 3 ceros. Y que mi NIT es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ahí ya voy en el paso de aquí de la diapositiva. ¿Quién soy? Ahora, ¿para dónde voy? Para el ID de recurso y el tipo de documento y la extensión. Entonces, en el ID de recurso ya les dije, todos inician con la letra ID. Ah, bueno, pero vamos a consultarlo. Ah, es que yo no me sé cuál es mi ID. Entonces vengo y consulto, voy a tomar uno de los de aquí porque por supuesto estoy haciendo un ejemplo ficticio allí en el ejercicio, no lo voy a encontrar si lo busco con ese número de resolución, pero me traigo mi ID, perdónenme un segundo, me traigo mi ID y se lo copio aquí al nombre. Miren que no tuve ni que digitarlo, me evito el problema de irlo a cargar el que no es, vengo y lo copio. Y dije que esta era la incorporación. La incorporación es el documento 01. Ya lo vimos de acuerdo a la 2361. Y mi extensión, pues yo ya sé que es la .pdf. Voy a ver aquí extensiones. Entonces yo ya tengo nombrado mi primer archivo, que es del tipo 01 y que es mi incorporación. Pero voy a cargar el 2 y el 12 también. Entonces copio el mismo nombre, porque es el mismo nombre, pero al alineamiento le coloco ese nombre y en lugar de que sea el 01, va a ser el 02.
¿Por qué el 02? Porque ya vimos que en nuestro listado el 2 es el lineamiento técnico y eso es lo que voy a cargar. Al mismo NID, al mismo ID, porque estoy hablando de la misma resolución, ¿cierto? Y ahora voy a cargar el 12. Pues el 12 le pongo el mismo nombre y en lugar de 02 va el 12. Aquí ya tengo correctamente nombrados mis 3 archivos, que son los 3 que voy a reportar para mi ejemplo. ¿Qué paso sigue? Me voy a CISPRO para el cargue. Me voy a CISPRO. Bueno, pero voy a hacerlo en orden. Ahí vamos a dejar nombrados los 3 archivos, ¿cierto? Porque estamos en el soporte documental. Ahí ya llegamos hasta acá. Entonces, fíjense que fue difícil hacer el nombramiento de los archivos, pues no tanto, hay que seguir los pasitos que nos establece el anexo técnico. Ese anexo técnico ustedes lo pueden bajar también, si necesitan, perdónenme que abrí el que no era, si necesitan, lo pueden bajar aquí de WebSysPro, de la parte donde hablamos de los anexos técnicos. Aquí, en lugar del SEC 500, que fue el que vimos ahorita para usuarios, hay uno que se llama SER, Seguimiento de Recursos Transferidos. Entonces bajamos esa carpetica que está ahí comprimida y lo que me va a mostrar esa carpetica que está allí comprimida es este contenido que les voy a mostrar acá, esta carpeta. Y les va a mostrar toda la normatividad y le va a mostrar unos formatos de informes de las diferentes áreas. Me voy a concentrar en este momento en los anexos técnicos. Y aquí está el de los documentos PDF, que está pasito a pasito todo lo que les he explicado aquí en las diapositivas, por si tienen dudas adicionales. Y ahí me explicó cómo se nombra el archivo, que ya lo hicimos en la práctica. Pero allí también voy a encontrar en esa misma carpetica el otro anexo técnico del que hablamos, que es el del archivo plano, ¿cierto? Ese anexo del archivo plano, entonces nos vamos a ir a hablar de él un momentico acá. Ese anexo del archivo plano responde al artículo 4 de la 2361, donde dice que se debe mandar la información que está soportada en los del punto 5. Entonces, esto depende, anexo es relativamente nuevo, tiene como un año larguito de operación. Entonces, no todas las áreas lo han exigido, ¿cierto? Pero algunas sí, por eso es tan importante que ustedes se coordinen con quienes les están haciendo el seguimiento para establecer si lo deben hacer, si no lo deben hacer, desde cuándo lo deben hacer. Por ejemplo, para equipos básicos se pidió retroactivo, se pidió desde el 22. Para otros temas, nace ahorita en el 26. Otros temas lo pidieron desde el 25. Eso depende de cada área, pero responde al artículo 4. Ese anexo técnico lo que hace es organizar exactamente los 12 ítems de la 2361, solo que al ser un archivo plano, me permite optimizar un poco los registros. Entonces vamos a tener un registro de control que nos dice quién es el que está reportando. El registro de control únicamente me está diciendo, mire, es el departamento 81. Me está diciendo qué periodo está reportando y cuánta información está mandando. Es súper cortico. Va a haber un registro tipo 2 que me habla de la incorporación, que es el documento 1 de la 2361, artículo 5. De esa incorporación me va a pedir, inicia con el 2, quiere decir que es ese tipo 2, me pide el ID de recurso, el NID de la entidad y me dice que es un dato nuevo porque es insertar. Me dice que es un acuerdo, el 2 es un tipo de documento acuerdo, me dice cuál es el nombre de ese acuerdo, se llama acuerdo 018. Me dice la fecha de ese acuerdo, aquí me dice que es 29 de diciembre del 2022 y me dice el monto incorporado en ese acuerdo 018 del 29 de diciembre del 2022 de esa entidad para ese ID de recurso. Entonces son 4 datos: tipo de documento, nombre del documento, fecha del documento y valor incorporado. Esos 4 datos deben ser coherentes con el documento tipo 1 que yo cargué aquí, porque aquí estoy subiendo el PDF, pero aquí estoy mandando el plan. Asimismo, es la dinámica de cada uno de los otros. Únicamente que en el tipo 3, pues me van a relacionar los contratos y actos administrativos. En el tipo 4, las pólizas. En el tipo 5, resumen los puntos 5, 6 y 7, porque allí están las actas tanto parciales como finales de los seguimientos a esos documentos del tipo 3. El tipo 6 me reúne los 2 ítems que están referenciándose a los reintegros de lo no ejecutado.
Allí, por ejemplo, está a qué banco reincorporó, de qué resolución, cuál fue el monto que reincorporó, cuál es la fecha de reincorporación. Tiene los datos muy explícitos de si fue a la ADRES o si fue al Ministerio de Salud, de ese reintegro para poder hacer el rastreo. Pero recuerden que en los soportes documentales para este punto hay dos ítems, que son el 8 y el 9. Aquí simplemente los dos datos van en un solo registro de datos. Y lo mismo ocurre con el reintegro de los rendimientos financieros. En la 2361 son dos ítems que son el 10 y el 11, pero aquí pues es muy fácil en un solo registro enviar los datos de coherencia. Entonces, ese es un solo archivito por mes porque dentro de ese archivo pues ya se recogen los 12 ítems, digamos, en lo que es posible. Es importante tener en cuenta que, como les decía por aquí, que yo dije que el archivo era nuevo porque tenía una I aquí en sus datos, ¿cierto? Pues aquí en este les hago la claridad. Esa I, cada vez que hay una I en esos registros, quiere decir que es un registro nuevo, pero tienen la posibilidad de tener una A, que es un actualizar, cuando yo previamente había mandado un registro y me equivoqué en un número, me equivoqué en una fecha, o era un contrato que terminaba en junio, pero resulta que la persona renunció en mayo y necesito modificarle la fecha de terminación y el monto, porque pues si no, no me van a cuadrar las cuentas, o todas esas situaciones que pueden emerger, las pueden actualizar con el uso de esa palabrita. Vuelven a mandar el registro y usan la A. Ahorita lo vamos a hacer en práctica y tienen la posibilidad de eliminarlo si definitivamente el registro me quedó mal enviado, no pude, pues me equivoqué y mandé algo de ambulancias porque puede pasar también, de ambulancias a dotación. Entonces, pues simplemente mando nuevamente el registro que ya había mandado previamente y le coloco la letra E y me permite anularlo para que CISPRO no lo tenga en cuenta en sus sumatorias y restas, porque al fin de cuentas, todo esto hace sumas y restas. Todo lo que ustedes incorporan, el va y lo compara contra lo que se les asignó, que está por allá en la tabla de referencia que les mostré del ID. Lo que ustedes van reportando en contratos, pues lo va sumando y lo va comparando contra lo que incorporó y contra lo que se le asignó. Lo que ustedes van reportando en el seguimiento, pues debe ser coherente o no se puede pasar de lo que vale un acto administrativo. O sea, es un tema allí como de lógica de números. Entonces tienen esas posibilidades. El nombre del archivo plano es muy parecido al del PDF, pues inicia con el nombre de la fuente, que en este caso no es SREC, sino DREC de datos. La fecha es igualito, el último día del último mes. La identificación de quién está mandando el archivo, el ID de recurso y la extensión .txt, porque en este caso es un plano. Fíjense que ya no está el D0102 porque todo lo reuní en un único archivo. Entonces, esa es la forma como se crea el plano. Para la creación del archivo plano, este ministerio también tiene dispuesto un mecanismo de ayuda que está ahí mismo en el archivo que descargaron, que yo ya lo tengo descargado por acá, que es una macro de Excel. Ya les muestro. Siempre es importante bajar la última versión. Esta se cargó el 19 de junio del 2025, donde básicamente, pues la herramienta, voy a ponerlo un poco más grande, me dice, venga, ¿usted quién es? Yo soy el hospital con NIT número tal. ¿Cuál periodo me va a reportar? Voy a reportar desde el 1 de mayo hasta el 31 de mayo. Este número está vacío porque se llena automáticamente al final para crear el archivo plano, producto de todo lo que ustedes digiten en las siguientes hojitas. Entonces, para pasar a la siguiente hoja, que es la de incorporación, tiene un botoncito acá arriba donde yo puedo colocar mi ID de recurso. Voy a volver a mi ejemplo. Perdónenme, me devuelvo acá un momento a mi material donde yo ya había hecho lo que iba a reportar en el periodo 1, ¿cierto? Y mi ID de recurso, no, mi NIT era voy a ponerlo acá. Era 1, 2, 3, 4, 5. Voy a copiar el ID de recurso para que me quede coherente. Entonces, como yo estoy reportando mi resolución, entonces yo voy a colocar ID de recurso, pues vengo y copio el ID de recurso que me corresponde. NIT de la entidad reportadora. Yo dije que mi NIT era 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
Código de incorporación. Ah, ¿es un registro nuevo o voy a actualizar uno que ya había mandado antes o voy a anular uno o no aplica porque no voy a mandar este archivo este mes? No, yo sí voy a mandar porque voy a mandar la incorporación. Es la primera vez que voy a reportar. Entonces coloco el insertar. Tipo de acto administrativo. Ah, lo mío es un acuerdo porque yo soy, no, mentiras, es una resolución porque yo soy una ESI. El número de acto administrativo de esa resolución de incorporación, voy a decir que era 123. Y la fecha de incorporación, entonces fue el 27 de marzo, digamos, para el ejemplo. Dame un segundo y les coloco aquí el slash. ¿Y cuánto incorporé? Voy a decir que me dieron 100 pesos. ¿Cierto? Ya registré mis datos de incorporación. Paso a contratos. Como este es mi primer reporte, yo todavía no tengo contratos. Les voy a colocar mi ID nuevamente, mi NID, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Un indicador, pero yo no tengo todavía contrato, entonces no puedo insertar. Le voy a colocar no aplica. Al colocar no aplica, pues lo demás queda vacío porque todavía no tengo contratos para reportar. Me voy a las pólizas. ID de recurso, el mismo. El NIT, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Voy a reportar pólizas, pues no puedo reportar pólizas porque si no tengo contrato, menos pólizas. Entonces yo coloco no aplica porque es mi primer reporte y me voy a seguimiento. ¿Tengo seguimientos para reportar? Pues obvio, si no hay contratos, no hay seguimientos porque es mi primer reporte, simplemente lleno estos datos básicos y digo que no le aplica para reportarlo este mes. Así la entidad que recibe el dato, que es el ministerio, tiene la certeza de que no es que se les olvidó mandar algo, es que no les aplica para ese periodo. ¿Tengo reintegro de lo no ejecutado? No tengo reintegro de lo no ejecutado porque apenas estoy iniciando. Es código, pues no aplica. Tengo rendimientos financieros. Yo no recuerdo si para el ejemplo puse rendimientos. No, todavía no tengo porque no ha pasado el primer mes. Entonces coloco no aplica. Mi NIT. Siempre me piden NIT. Recuerden que ese es un dato trazador. No aplica. Y guardo y genero el archivo plano. Fíjense que él le dice, el archivo plano se ha generado con éxito en C User Public Documents. Entonces, todos los computadores en el disco duro C tiene una cosa que se llama usuarios, que se llama acceso público y que se llama documentos públicos. Aquí quedó creado mi documento. Esperen, yo miro aquí una cosa. Mira, este del 12 de marzo. Aquí me quedó creado ya casi que listo. Yo lo único que tengo que hacer aquí es decirle quién soy con mis datos. Entonces, XX, pues yo soy el NIT, 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Y mi ID, que ya dijimos que lo teníamos por allá copiadito para que me quede bien. Voy a verle la extensión para que ustedes puedan ver que quedó como TXT, ¿cierto? Y si yo abro ese archivo, ya me quedó creado. Ahí está el dato de, voy a ponerlo más grande, esperen un segundo. Me quedó cargado, ya no tengo que hacerle nada. Aquí, por ejemplo, le quito este espacio que está aquí titilando, porque si no, Cispro les dice que tienen una línea vacía. Entonces, eso se lo quito y que me quede aquí igualito. Pero ya me creó mi tipo 1 con mis datos de reporte de quién soy y qué estoy reportando. Mi tipo 2, que es que yo dije que yo tenía un acto administrativo que es del número 2123 del 27 de marzo por 100 pesos y a los demás les quedó que no aplica. Y ya cierro mi archivo plano y ya quedó generado, ¿cierto? Entonces ya con este archivo plano me voy aquí a mi ejercicio de capacitación material y en ese periodo 1, acompañando esos soportes documentales, entonces me quedó mi archivo plano. ¿Listo? ¿Qué sigue aquí? Permítanme un segundo y yo miro una cosita acá abajo. Sí. ¿Qué sigue aquí? Yo ya tengo mi reporte del periodo 1. Entonces, ¿qué sigue? Irme a CISPRO. Por supuesto, ustedes saben que todo lo que sube a PIS y CISPRO tiene que ir firmado por el representante legal porque está dando cuenta de la inversión de unos recursos públicos y por lo tanto debe ser, digamos, de conocimiento de la autoridad local, que es lo que se está mandando a CISPRO en razón de la ejecución de esos recursos, porque esto tiene unas implicaciones de fondo de responsabilidad fuerte. Entonces, por eso CISPRO pide la firma digital. Cuando estamos en Web CISPRO,
voy a hacer el ejercicio hasta donde puedo hacerlo, porque pues yo no tengo aquí una firma digital, yo no pertenezco a un receptor de recursos, no lo voy a poder hacer completo, pero voy a llevarlos hasta donde me permite el aplicativo sin ese paso oficial. Entonces, por el Piscis cliente Neo, que está aquí arriba en la parte superior donde está Piscis, ¿cierto? Yo entro. Si yo tengo instalada la aplicación, pues me la abre de una vez. Si no, entonces me pide que la instale. Mira que bajo súper rápido, la instalo como cualquier software. Esperemos un momento que la abra. Él empieza a instalarse, ya la abrió. Entro con mi usuario. Con mi usuario quiere decir el de ustedes, cada entidad reportadora o receptora. Bien digitadito. Le damos un momento a que cargue. Esa es la plataforma Piscis. Fíjense que es supremamente básica. Me pide escoger un archivo. Él hace una validación que aquí me dice si es verde es porque está bien o si es naranja es porque hay un error. Y si está bien y se pone verde este cuadrito, me habilita el botón enviar. No es más lo que hace. Por supuesto, insisto, tiene que estar firmado digitalmente. Aquí estoy haciendo un ejercicio pedagógico, por lo tanto no tengo como forma de firmarlo. Entonces yo voy a entrar aquí a mi periodo 1 porque ya tengo todo lo que necesito mandar a CISPRO. Todo se carga igualito, tanto los soportes documentales como el archivo plano. ¿Sí? Voy a empezar por el documento 01 de incorporación, entonces lo abro. Me dice, mire, usted tiene un error. ¿Por qué sé que tengo un error? Porque aquí se marcó en naranja. ¿Cómo veo el error? Le doy clic ahí encima del error. Me dice, mire, la identificación de la entidad en el nombre del archivo, NIT 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, es esa, pero no corresponde con el usuario tal, porque yo estoy como ministerio. Claro, él en el ministerio no le está haciendo coherente que yo esté entrando con un NIT diferente. Por eso me reporta el error. Pero si yo estuviese logueada como el Hospital Mónica y estoy colocando el mismo NIT del Hospital Mónica en el nombre del archivo, pues este error no sirve, no me va a salir, perdón, y lo que va a pasar es que me habilita el botón enviar. Esto es, insisto, un ejercicio pedagógico. Yo no puedo hacerlo completo por no ser un tipo de entidad como ustedes que reportan, pero esa es la forma de leer los errores, de ir y corregir el archivo. Entonces, en la vida real, ¿qué pasaría? Si, ay, perdón, ya vi el archivo, no, era cualquier otra cosa. En la vida real, ¿qué pasaría? Que yo puedo irme a mi carpeta, corregir mi NIT, ¿cierto? Y colocar el que de verdad es, y entonces ya se me va a volver verde el cuadrito y me manda a enviar. Y le doy a enviar y él simplemente ya carga y les saca aquí un mensajito. Ustedes pueden aquí consultar y les va a salir aquí abajo que en esa fecha ustedes cargaron un archivo. Así se cargan los PDF. El plano, ¿cómo se carga? De la misma forma. Fíjense que vuelve y me saca error. ¿Por qué? Porque obviamente yo estoy usando el NID 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, pero realmente estoy logueada con el NID del ministerio. Entonces, él no me va a dejar pasar de aquí, pero no debe pasarle a ustedes eso porque para ustedes sí, ya, digamos, pueden cargarlo con el dato correcto y darle clic en enviar. Por supuesto, previa firma digital del representante legal, porque yo aquí no tengo forma de hacer eso, pero ustedes deben hacerlo. ¿Listo? Entonces, perdonen un segundo, por favor. Discúlpenme ya un segundito, qué pena con ustedes. Entonces, esta es la forma en la práctica de hacer el cargue de los archivos. Voy a cerrar porque yo no puedo pues pasar de ahí, pero si se dan cuenta hicimos una práctica de lo que debe pasar en el periodo 1. Cuando llegue el momento del reporte del periodo 2 y yo ya voy a reportar más información, para este ejemplo yo dejé el contrato
que ya tenían los contratos 1, 2 y 3, que tenían relación de rendimientos financieros, que tenían el soporte de la transferencia de rendimientos y que tenían un informe del tipo 12, pues yo lo que hago es, con la misma información que reporté en el 1, ¿cierto? Me voy y esto que son contratos del tipo 3, entonces simplemente lo pongo acá. Ya el periodo 2 no va a ser con corte 28 de febrero, ya el periodo 2 va a ser con fecha 31 de marzo, porque lo voy a cargar ese en abril, ¿cierto? Más 31, le coloco la fecha real de cuando lo vaya a hacer allá en su, pues de corte real, cuando lo vaya a cargar. Y como les dije, estos serán contratos, entonces ya no va a ser del tipo 01, sino del tipo 03. Esa sería la forma correcta cuando me llegue el periodo 2, que va a ser en abril, de reportar información con corte a marzo. Asimismo, entonces tomo los nombres del archivo, voy a hacer unos rendimientos financieros que son de tipo 10 y el soporte de transferencia es un tipo 11, ¿cierto? Entonces, lo único que hago es, ya con la nueva fecha, me voy para acá y le digo, este documento es del tipo 10. Y este otro documento, pues ya es del tipo 11, porque me está soportando, es la transferencia. Y el tipo 12, pues hago lo propio, con todo su contenido, lo que vaya a reportar, y le digo que es 12. Ya tengo listico el 12. ¿Qué prosigue? Entrar nuevamente a la herramienta plano, y entonces ya aquí en el plano, cuando yo ya vaya a hacer mi ejercicio de reporte del otro periodo, ¿cierto? Voy a devolver aquí a la primera página. Pues yo ya no voy a volver a reportar, digamos, obviamente voy a corregir el periodo. Ya no voy a reportar la incorporación porque ya la hice por allá ya la hice en el periodo pasado. Yo coloco, espérenme que corrija aquí, el ID de recurso, coloco el NID. Y a la incorporación, pues le digo no aplica porque yo ya no voy a mandar eso, yo ya lo había informado en el periodo pasado. Me voy para contratos. Aquí sí ya empiezo a reportar los contratos 1, 2 y 3 con sus datos. Y así con lo que corresponde de ahí en adelante. No vamos a seguir haciendo pues todo el ejercicio, pero es como para que ustedes entiendan la dinámica de acá de este tema. Entonces ya van a poder tener el material del periodo 2 y van a ir nuevamente a WebSistro y van a hacer lo propio para el siguiente periodo. Y así hasta que se cumpla el ejercicio de reporte total, donde al final del periodo, como les insisto, del periodo no, al final de todos los periodos, pues ustedes ya deben tener todos los soportes cargados para que el área técnica pueda iniciar el ejercicio de cierre a esa transferencia. Recuerden que los cierres tienen como diferentes puntos dentro de su proceso. Entonces eso hace parte ya del siguiente ítem que pasa aquí, que se llama retroalimentación del ministerio. El ministerio, cuando está haciendo todo ese seguimiento en el tiempo, tiene forma de mandarles retroalimentaciones al seguimiento, que nosotros los codificamos como D51. Son esos informes que ustedes mandan el primer periodo y resulta que se equivocaron en algo, pues entonces el ministerio tiene la posibilidad de decirle, venga, me mandó un documento errado, o me lo mandó y era de otro tema, o corríjame esto, o está bien, lo que cargó corresponde a lo que se esperaba. Bueno, es como ese tipo de comunicación que se da entre la ejecución. Pero hay un momento final donde ya este ministerio debe llegar como a un punto donde define si esto fue válido o no. Me excuso si el nombre que está aquí puesto en la diapositiva tal vez no corresponde a los nombres de la normatividad actual, pero es la idea a la que quiero transmitirles, que hay un informe donde todo fue ok. Yo entregué la plata como ministerio, el hospital como hospital la ejecutó adecuadamente, la invirtió en lo que debía invertirla, me mandó los rendimientos financieros, si le sobró recursos sin ejecutar, pues los reintegró también al tesoro y todo estuvo perfecto, reportó los indicadores, lo compró la ambulancia, bueno, hizo lo que debía hacer con el fin de esa transferencia y se cierra satisfactoriamente. Cuando ese cierre es así, todos terminamos bien, es un informe del tipo de 52. Ese informe del tipo de 52 ya procedes como con el cierre de las cuentas recíprocas y ya se finaliza ese proceso de manera satisfactoria, digamos.
Pero hay otro escenario donde tal vez ese momento de cierre llegue y no sea tan claro el si va a ser un cierre satisfactorio o no, queda allí como en un intermedio. Ese es un tipo de 53, donde se genera ese insumo del seguimiento de cierre, al momento del cierre, y se le remite a la entidad receptora para que la entidad receptora revise si puedes, digamos, corregir la situación que está meritando que no se pueda hacer un cierre satisfactorio inmediatamente o que definitivamente no conteste y el proceso se vaya hacia un cobro coactivo. O sea, un D53 es como un informe intermedio, un momento intermedio, donde si la situación se corrige y todo queda ok, pasa a ser un informe de cierre satisfactorio. O si la situación no se corrige, no hay una respuesta o algo ocurre, pasa a ser un informe de resolución de cobro coactivo porque no respondió la ejecución a lo que se esperaba en la condición con la cual se entregó el dinero, que ya es un tipo de 54. Entonces, por eso es importante que ustedes puedan hacer el ejercicio permanente de estar revisando lo que el ministerio carga para que puedan ir viendo realmente cómo va su ejecución. Hay unas herramientas de monitoreo que se han trabajado. El primero es una consulta de soportes documentales y datos que les sirve, digamos, a todos los actores. Y el segundo es un tablero de control. Esa consulta de soportes documentales y datos está puesta también en WebSysPro, aquí en una sección de transferencias nacionales, donde a través de una búsqueda, el Ministerio de Salud o las entidades territoriales, sea en calidad de receptor o sea en el marco de monitoreo que por ley 715 pueden hacer sobre los prestadores en su jurisdicción, pueden entrar y consultar con su usuario institucional. Las distritales y municipales también pueden entrar o en calidad de receptor o en calidad de monitoreo, o si el receptor no son ellos, sino por ejemplo el hospital, en el marco de la 715 también a apoyar ese seguimiento. O las instituciones prestadoras de salud entran en calidad de receptor también a ese mismo instrumento, a ver los mismos documentos que ve el ministerio. Y allí mismo están entrando los entes de control. Es decir, en este momento estamos, por ejemplo, en Auditoría Financiera 2025 y lo que hace la Contraloría es solicitar un usuario y lo que entra a revisar es exactamente lo que ve el ministerio, lo que ve la territorial departamental, lo que ve la distrital y municipal o lo que ve la prestadora. ¿Listo? Entonces es importante y por eso iniciaba con el tema de que CISPRO es como el repositorio oficial, porque a partir de ahí se hace el monitoreo para todos los actores. No corremos el riesgo de que de pronto lleguen a la entidad departamental y a ellos ya la persona que manejaba el tema ya no trabaja en la institución y el computador se quemó y no hay forma de acceder y no tenemos información. No, porque el repositorio está puesto en CISPRO directamente. Puse como ejemplo el departamento, pero bien podría pasarnos a nosotros como ministerio o a un prestador o a cualquier actor. Esa herramienta de soportes documentales y datos, entonces lo que tiene es como un mecanismo de búsqueda muy parecido a lo que vimos con el ID de recurso, donde se busca la entidad, se puede buscar una resolución, se puede buscar un tipo de documento o lo que ustedes necesiten. Normalmente nosotros buscamos por entidad, resolución y año. Tengan en cuenta que el año se trabaja solamente con los dos últimos dígitos. Si es una resolución del 2024, por favor coloquen 24 solamente, porque allí está restringido a 2 caracteres. Y ese monitoreo me permite consultar con el botón consultar, valga la redundancia, los soportes PDF de cualquier resolución de cualquier actor. Y con el botón exportar datos me permite mandar al correo el TXT que contiene los datos que la entidad reportó mediante el archivo plano. Lo puede hacer cualquiera, insisto, de los actores que mencioné anteriormente. Es importante que aquí en tipo de documento ustedes tengan claro que es donde pueden ustedes ingresar y ver las retroalimentaciones que el ministerio les haya hecho. Cuando ustedes entran por el botón consultar, él les lista todos los informes que han cargado, quién lo cargó, cuándo lo cargó, y con este botoncito que dice ver, les permite descargar el archivo. Voy a hacer el ejercicio aquí en vivo para que tengamos en cuenta. Entonces, por WebSysPro ingresamos, transferencias nacionales, transferencias nacionales, vamos por transferencias, soportes documentales y datos.
allí nos carga la pantalla que vimos. Voy a poner el del ejemplo que era Sor Teresa Adel, no recuerdo el número de la resolución que le buscamos, 1895, y le di consultar. Si por alguna situación Sor Teresa Adel tuviese 1895 del año 23 y del año 24, pues aquí en el detalle les permite ver el año, porque recuerden que los números de resolución se reinician cada año y es factible que por azar del destino les corresponda el mismo número en años diferentes. Entonces es importante siempre que ustedes se fijen también en el ID del recurso, el año. Recuerden que les dije que aparece, voy a mostrar acá, después del primer número, el número de la resolución y el año para que estén como más seguros allí. Y les decía que con el botón consultar les permite ver qué contratos, consignación de reintegros, actas de liquidación. Si en esta relación de información que tienen aquí, el ministerio les ha hecho alguna retroalimentación, les sale ahí. Vamos a ver por aquí abajo. Voy a hacerlo al azar porque realmente no sé si tiene. Por ejemplo, esta resolución no tiene retroalimentación del ministerio. Pero si yo quito el número de resolución y le dejo a Sor Teresa Adel, fíjense que no puse número de resolución, dense cuenta todas las retroalimentaciones que tiene Sor Teresa Adel cargadas por el Ministerio de Salud y Protección Social en las fechas que las hizo, a las resoluciones que se las hizo, a la 2539 del 22, a la 601 del 23, y así Sor Teresa puede bajar el archivo igualito, con el botón ver, le descarga el archivo y se lo sabe. ¿Qué es esto? Una retroalimentación que se le dirigió a Sor Teresa de él. No vamos a entrar en el detalle, simplemente es para que ustedes vean cómo funciona. ¿Se demoró el descargue? No mucho, fue casi que inmediato. Eso depende pues de la velocidad de internet y demás. Y si yo quisiera, no ver este, sino cualquiera, no sé, corporación, cualquier cosa, pues consulto por el que me interesa. Y ahí están todas las resoluciones. Ah, pero yo solo quiero ver la de la 2113. Pues entonces me meto 2113, solo la incorporación, consulto y él me va a mostrar ese documento, lo voy a bajar, me lo abre y ahí está la incorporación del acuerdo 02 de tal cosa y empiezo a revisar lo que me corresponde. Insisto, lo puede hacer, esto que estoy mostrando lo hace ministerio, lo puede hacer departamento el municipio y la S que reportó la información. El departamento del municipio en razón de monitoreo, acompañamiento y seguimiento a la ejecución de los recursos de salud en su municipio o en su jurisdicción. Pero también lo ve la Contraloría de manera igualita. Ahora bien, si yo le doy clic a exportar datos, que es el otro botón que les mostraba allí, el sistema lo que hace es al correo electrónico que está asociado aquí a quien está logueado, les manda un archivo del tipo TXT, perdón, del tipo Excel. Y ese archivo Excel lo que les muestra es básicamente una hoja por cada tipo de registro. Voy a ponerlo aquí grande para mostrarles. Listo. Entonces, les baja una hojita, tipo 2, tipo 3, tipo 4, tipo 5, tipo 6 y tipo 7, que son los que vimos allá en el archivo plano. Y, por ejemplo, si me ubico en el tipo 2, pues el tipo 2 dijimos que era la incorporación, les muestra los datos de esa incorporación. ¿Cuáles datos? Los que mandó Sor Teresa de él en ese archivo plano. Si separan el tipo 3 y Sor Teresa del mandó los planos, pues van a mostrar todos los contratos, porque el tipo 3 es contratos que Sor Teresa del mandó por cada ID de recurso. Eso es como lo que pasa en la práctica y aquí les hago la anotación de que siempre tengan en cuenta la letra I, A o E para que puedan sacar bien sus cuentas. Aquí vemos que Sor Teresa hizo unas correcciones y son del tipo A, por ejemplo. Se dio cuenta que había cometido alguna imprecisión y aprovechó el tipo A para hacer la corrección y enviarla. El otro mecanismo de monitoreo que se tiene establecido es un tablero de control que está ahí mismo puesto en el ejercicio, que básicamente muestra un bosquejo general. Este sí es de acceso público. Recuerden que el anterior ejercicio de monitoreo sí estaba muy sesgado a algunos actores previamente logueados porque están viendo información personal en los contratos y todo eso, y por habeas data pues no puede dejarse abierto, pero el tablero de control pues es la forma como el ministerio garantiza también el acceso y la transparencia de la información y el acceso público, pero pues ya de manera controlada, porque aquí lo que se ve es como un resumen de lo que pasa en general en la operación. Pues tiene una parte superior donde
se tienen unos filtros por dirección. Recuerden que este es el reporte que ustedes hacen. Entonces, aquí lo que se ve es lo que ustedes mandan. Aquí se tiene por dirección, por tema, por año, por resolución, por receptor. Se pueden, pues, de acuerdo al interés de cada uno, viene un primer valor aquí grande que está en fondo verde, que es la asignación, es decir, lo que salió en la resolución. Viene un bloque de cuadritos blancos que corresponde a los datos del 0124 SREC. Viene una sección aquí a la izquierda abajo en barras que corresponde a los documentos que han cargado de acuerdo al tipo del 1 al 12. Y viene aquí a la derecha abajo la sección de retroalimentaciones que le ha hecho el ministerio. Entonces, a grosso modo, aquí se filtró uno, por ejemplo, no recuerdo cuál hospital era, pero era de la 2788 del 2022, que era de equipos básicos. Se le dieron 413.912.000 pesos. A partir de los planos, dijo, se incorporó 413.912. Los contratos fueron por 410.000. Reintegró 3.653 de no ejecutado. Se obligaron 422.000, ya pagaron 422.000. Bueno, allí deben tener alguna situación que debe ser lo que les generó esta retroalimentación de cobro para que hagan la corrección, me imagino yo. Y los rendimientos financieros fueron por 104 millones. Entonces, este es como el resumen grueso de cómo va en cualquier momento ese reporte de planos. Si la resolución no les exige planos, pues aquí les va a salir en blanco. O sea, eso depende, insisto, de cada área técnica y el lineamiento que lo acompaña. Aquí abajo les muestra el resumen, quiere decir que la institución que se filtró había mandado 9 documentos de incorporación, 11 de lineamientos, 9 de contratos, 4 de pólizas. Les muestra un bosquejo general. Y aquí a la izquierda les muestra que el ministerio les hizo cuatro retroalimentaciones al seguimiento y que en este momento tiene allí una información por revisar en el tipo de que se puede volver satisfactorio o no satisfactorio. Entonces, digamos que es un resumen muy grueso, pero que le da la posibilidad a otros actores, como por ejemplo las veedurías, pues de acceder y tener allí también una herramienta en el marco de acceso que la ley les permite, ¿no? Por último, está el tema de las responsabilidades. Recuerden que aquí hay datos personales, insisto, están los datos de los contratistas, de supervisores. Por lo tanto, pues nosotros como actores del sistema solo somos administradores. Recuerden siempre que el titular de un dato personal siempre será el dueño, la persona a quien le pertenecen, y nosotros estamos llamados a proteger y a custodiar ese dato de la mejor manera posible, y que todos los archivos deben venir firmados digitalmente. También recuerden que, digamos, esto no hace parte directamente de un área dentro de una entidad territorial o de un área dentro de un hospital, sino que esto es un trabajo colaborativo entre diferentes áreas. Entonces está el área financiera, el área técnica, el área de sistemas, y es importante que cuando se vaya a hacer un reporte, todas las áreas conozcan como lo que está contenido en la información, para que evitemos que por lo financiero fluya como la información de una manera, por lo técnico no tengo ni idea y fluya otra cosa que no sea coherente, sino que todos conozcan realmente qué es lo que se está reportando y qué es lo que está firmando el representante legal de esa entidad que recibió el recurso. Y también, pues, que deben consultar esa información de retroalimentación que dispone el ministerio para que puedan hacer uso de la información de la manera adecuada, generar las correcciones a que haya lugar, o la completitud, o por lo menos que sepan si están haciendo bien la tarea de alguna manera. Y recuerden pues que la correcta ejecución de los recursos públicos no es solamente una obligación administrativa, ¿no? Que también es la base para garantizar la confianza de la ciudadanía, de la población que estamos llamados a cuidar, y pues hacer de todo este sistema un sistema sostenible. Entonces, muchas gracias por el espacio la mañana de hoy. Con esto finalizamos en hora y media y la presencia de 674 personas en sala en este momento. Muchísimas gracias y que tengan buen resto de día. Muy amables.